Hoy quiero hablarles de un principio que es fundamental en el reino del cielo, de un principio que es absolutamente esencial y del que casi no escucho hablar, y cuando se habla se presta para confusiones, malos entendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero espero hoy dar una pincelada para que podamos poner un fundamento en nuestra vida cristiana. Estamos hablando de prepararnos, ya hablamos de enfocarnos. Este mes estamos hablando en prepararnos. ¿Recuerdan? Enfócate, prepárate. Comenzamos este mes hablando de prepárate, alista tus tinajas, prepárate para un milagro. ¿Recuerdan? Hace 8 días estábamos hablando también, prepárate, porque Jesús va a probar tu fe, así como probó a Simón, como probó a Felipe y como probó a Andrés, y se glorificó en la multitud con 5 panes y 2 peces. ¿Recuerdan? Hoy te quiero decir, prepárate para tener un encuentro con la autoridad de Dios. Existe en la Biblia una historia que es espectacular. Por lo general les traigo aquí cuentos de aviones, gastronomía, historias, películas. Hoy tengo una película que es tremenda aquí y está en la Biblia. Es una historia realmente espectacular. Dios escucha el clamor de su pueblo. Este es el contexto, que se encuentra en esclavitud bajo la opresión de Egipto. ¿Recuerdan? 430 años desde que desapareció la generación de José y sus hermanos, su papá, es decir, Jacob, Israel y sus 12 hijos. Entonces Faraón en ese entonces no conocía la historia de ellos, y resulta que el pueblo de Israel comenzó a multiplicarse y a multiplicarse. Entonces un día el faraón dijo: esta gente está creciendo como mucho y está creciendo como muy rápido. ¿Y qué puede pasar? Que si de pronto se unen a nuestros enemigos, pues nos van a atacar y seguramente nos van a derrotar. Entonces dijo Faraón: esclavicémoslos aún más, oprimámoslos aún más para evitar que se multiplicaran. Pasan algo más de 300 años y ellos continuaban creciendo. Entonces el faraón de esa época dijo exactamente lo mismo: algo tenemos que hacer para detener a este pueblo, crecen como conejos. Entonces dijo Faraón: matemos a los primogénitos varones. ¿Recuerdan la historia? Y allí es donde se salva Moisés. Y 80 años más o menos después ocurre un encuentro frente a una zarza ardiente. Éxodo capítulo 3. Se encuentra Moisés con el Señor cara a cara, delante de una zarza encendida en fuego que no se consumía. Pero voy a ir un poco más adelante. Éxodo capítulo 7. Y lo voy a leer. El Señor le dijo a Moisés: presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Haré que el corazón de faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aún así el faraón se negará a escucharte, le dice el Señor a Moisés. Por eso alzaré mi puño contra Egipto, dice el Señor, y luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, a los israelitas de la tierra de Egipto, con grandes actos de juicio, dice el Señor que lo haría. Y cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, entonces los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y ojo a esto: así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? Hicieron tal como el Señor les mandó. Es decir,
obedecieron. Se llama principio de autoridad. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay una línea de autoridad que es absolutamente evidente. Está Dios en primer lugar, está Moisés, que fue el llamado, pero cuando Moisés se encuentra con Dios cara a cara en la zarza, Moisés tiene ahí una discusión con el Señor. Le dice: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué mejor no te consigues otro? Y el Señor le dice: no, es que eres tú. Pero Señor, ¿por qué yo? No, es que eres tú el que yo escogí para que liberaras al pueblo de la esclavitud y los llevaras a la tierra prometida. ¿Recuerdan? Donde fluye leche y miel. Y le dice Moisés: Señor, pero es que yo no sé hablar, yo tartamudeo, tengo problemas, no tengo el lenguaje. Y el Señor le dice: no, Aarón va a ir contigo. Aarón era su hermano, el hermano de Moisés. Llevaba 3 años, era mayor. Eso pasó en Éxodo 3. Ahora en Éxodo 7 están ambos atendiendo el llamado de Dios. Dios primero llama a Moisés y le dice a Moisés que a través de Moisés le diría a Aarón cuáles eran las indicaciones. ¿Se dan cuenta? Aarón tenía que sujetarse a lo que Moisés le dijera. ¿Por qué? Porque Moisés se estaba sujetando a lo que el Señor le decía. Se llama línea de autoridad. Llega Moisés y Aarón delante del faraón. Faraón, el Señor te manda a decir lo siguiente: deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. ¿Usted se imagina a Moisés y a Aarón enfrente del faraón diciéndole: faraón, ¿qué es el faraón? Es que el Señor te manda una razoncita, que si por favor puedes dejar ir a su pueblo para que lo adoren en el desierto. Claramente el faraón se negó, y allí comienza un despliegue de aflicción y de poder del Señor sobre Egipto, tal como lo había anunciado. ¿Por qué? Porque el Señor es autoridad. Y entonces vienen las plagas. ¿Recuerdan las plagas? Primero vino la sangre en el río Nilo. Todo el río Nilo se convirtió en sangre. Y entonces el faraón dijo: pues no los voy a dejar ir. Y después entonces el Señor les mandó una plaga de ranas. Y el faraón dijo: pues tampoco los voy a dejar ir. Y se ponía más duro el corazón del faraón. Luego vinieron los moscos, los mosquitos. Luego vinieron las moscas. Luego vino también una plaga sobre los animales. Y aquí pasa algo muy interesante. Se morían los animales, pero de los egipcios, los animales de los israelitas, no les pasaba nada. Luego vinieron las llagas sobre las personas, un granizo devastador. Y ojo a esto, caía granizo menos en un lugar, en Gosén, porque allí era donde vivía el pueblo de Israel. Dios protegiendo a su pueblo en medio de toda esa aflicción que estaba enviando a Egipto. Luego vinieron las tinieblas, 3 días de oscuridad, y finalmente la muerte a los hijos varones. Y allí el Señor dice lo siguiente: hasta aquí. Yo soy, dice el Señor, quien pone el punto final a esta situación. Hasta aquí, paremos acá. Y voy a dar nuevamente indicaciones. Entonces le dice el Señor, la indicación para el pueblo a través de Moisés y Aarón era: miren, sacrifiquen un corderito por familia, porque esta noche yo pasaré y heriré de muerte a todo primer hijo varón. Pero donde esté la sangre del cordero sobre los marcos de las puertas, yo pasaré de largo y la muerte no los tocará. ¡Wow! Y dice el Señor: este será un día para recordar. Y es un día que hasta hoy lo celebran los judíos. Se llama la fiesta de los panes sin levadura. Es una fiesta que dura 7 días y recuerdan eso que sucedió. Hasta donde el Señor dijo: aquí voy a pasar y me voy a llevar a toda esta gente, pero voy a guardar a mi pueblo. Luego de esto vino la fiesta de la Pascua, que la Pascua es la celebración de la libertad de la esclavitud del pueblo de Israel, de Egipto. 430 años
duraron esclavos en Egipto. Y lo que yo veo acá y me llama la atención en esta historia es que Dios siempre estuvo protegiendo a los suyos. ¿Y cómo lo pudo hacer? Porque Él es Dios, pero también porque hubo dos hombres que se sometieron, se sujetaron a su autoridad y en obediencia hicieron todo lo que el Señor les mandó hacer. Es impresionante esa historia. Y aquí empiezan a surgir las preguntas. ¿Pero por qué a Moisés no se le ocurriría armar, por ejemplo, una revuelta bien tremenda, un cacerolazo bien tenaz, ¿cierto? Y sacar al pueblo a medianoche? No, eso que nos vamos a poner a ir a decirle al faraón. Usted crearon que el faraón los va a dejar ir porque usted y yo vamos a decirle que el Señor manda a decir que por favor deje salir a su pueblo. A ver, no, eso más bien sublevémonos y armemos aquí un tropel y hagamos una estrategia y saquemos a toda esta gente por la puerta de atrás. No sé, así como en las películas. Estoy dejando volar mi imaginación. Tal vez, ¿qué hubiera hecho yo? Dios manda a Moisés varias veces y Moisés solo obedecía sin resistencia. Moisés no resistía al Señor. ¿Tenían toda la razón para sublevarse? Claro que sí. Más de 400 años soportando abusos de autoridad. Claro que sí, tenían todas las razones para sublevarse. No sé, yo me imaginaba como a Moisés levantando allá unas milicias urbanas, no sé, las milicias urbanas de Egipto, una cosa así de Israel, algo así, como en nuestro país. No sé. Pero aquí hay algo que marcó la diferencia y fue que Moisés había tenido un encuentro con la autoridad del Señor, con Él cara a cara. Moisés sabía quién le estaba hablando. Moisés sabía que él no podía pensar por su cuenta ni decidir. Moisés sabía que tenía que ser absolutamente obediente a la primera. Y no solo a la primera, sino confiar en Dios, que aunque pareciera una locura ir a ponerle la cara al faraón y decirle que dejara ir a todos esos esclavos, es imposible. Eso humanamente era imposible. Lo único que revela es que Moisés tenía puesta su confianza en Él. Voy a saltar a Éxodo capítulo 14. Arranqué en el capítulo 3, pasamos por el 7 y me voy a adelantar en la historia al 14. Después de que el pueblo salió libre. ¿Por qué nos trajiste, Moisés, aquí a morir al desierto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. 8 o 10 plagas, no sé cuántas. El pueblo de Israel pudo ver el poder de Dios, pudo ver la autoridad de Dios en acción y la autoridad de Dios protegiéndolos, porque el principio de autoridad es protección. La autoridad no es para abusar, la autoridad es para proteger. Y aquí quiero entrar un poquito ya a nuestra humanidad, a nuestro corazón. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué somos rebeldes? ¿Tú te has preguntado eso alguna vez? Señor, ¿yo por qué soy rebelde? La rebeldía está en todos, porque traemos la rebeldía por nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, ninguno nos salvamos de eso. ¿Por qué soy rebelde? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué si el Señor me dice una cosa, yo termino haciendo otra? ¿Por qué si el Señor me dice, haz esto, yo me invento otro plan? ¿Por qué si el Señor me dice, haz esto, no, yo le pongo cuidado a no sé qué y termino haciendo no sé cuánto? Y es que la rebelión, iglesia, es el resultado de la opresión y de la esclavitud. Ay, pero nosotros oprimidos y esclavos ¿de qué? Pecado, ¿le parece poco? Yo fui esclavo del pecado hasta mis 28 años, porque allí encontré la libertad. Le entregué mi vida a Cristo y entendí que Él pagó para que yo fuera libre y mis pecados fueron borrados. Pero fui esclavo. Por eso, como cantaba hoy Dani, que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. O no sé de dónde tiene que sacarte hoy el Señor.
Tal vez estás siendo esclavo de algo que domina tu vida, tu mente, tu corazón o tu cuerpo. Y fíjense ustedes qué es lo que sale del pueblo. Eso es lo que sale del pueblo. Ya habían sido liberados y entonces se encuentran en el desierto y la situación se pone como un poquito complicada porque el ejército egipcio iba detrás de ellos. Y entonces se le van encima a Moisés. Moisés, pero ¿cómo es? Mejor nos hubieran dejado allá. Allá por lo menos teníamos cualquier cosa de comer. ¿Se dan cuenta? Y así somos nosotros a veces. El Señor nos libera y entonces ante la primera dificultad queremos devolvernos. ¿A dónde? A ese lugar de donde el Señor nos sacó. La rebelión es una condición del corazón. Por eso necesitamos permitirle al Señor que obre. Pero para que Él obre, yo tengo que aceptar su autoridad, reconocerla, porque de lo contrario no me voy a poder rendir, como decía mi esposa. Tú no te puedes rendir delante de alguien si no reconoces primero su autoridad. Vamos a la práctica y este es mi primer punto de reflexión. No nos gusta sujetarnos a la autoridad. Humanamente no nos gusta. Lo que pasa es que ya hemos ido aprendiendo y uno se va rindiendo hasta que empieza a entrar en otros terrenos, en terrenos de obediencia. Entonces ahí ya la cosa se pone interesante. Pero en principio no nos gusta sujetarnos a la autoridad. ¿Por qué? Porque tal vez ya nos oprimieron antes. Tal vez tuvimos una mala experiencia con nuestras autoridades en nuestra vida, tal vez con nuestros papás, con nuestros abuelos, tal vez con algún jefe, tal vez con el esposo, o tal vez con los pastores de la otra iglesia o los líderes de la otra iglesia. Y entonces nuestro corazón brinca y reacciona cuando hay una autoridad que nos dice: ven. Hay una herida en el corazón y necesitamos permitirle al Señor que sane esa herida para poder sujetarnos a su autoridad, a su palabra, a sus promesas, a su señorío y a su soberanía. Y le voy a dar evidencias de que usted puede tener problemas con la autoridad. Ay, pero porque así no estoy de acuerdo. No me parece. ¿Otra vez yo? ¡Ay, qué pereza! Más de lo mismo. ¿Les parecen familiares esas frases? Yo las he escuchado durante años. Y cuando las escucho digo: wow, tienes problemas con la autoridad. Y necesitas tener un encuentro con la autoridad del Señor. Porque si no te vas a enredar. Volvamos a Moisés. ¿Quién era Moisés? Un simple mortal pidiéndole permiso a Faraón para obedecer a Dios. ¿A quién le cabe en la cabeza eso? Deja ir a mi pueblo. A ver, Faraón era la autoridad en Egipto, sí, pero Dios es una autoridad mayor. Sin embargo, Moisés no se sublevó. Moisés tampoco se fue envalentonado delante de Faraón a decirle: vengo delante de Yahweh que me mandó, porque tú eres la basurita que lleva el viento, deja ir a estos señores. Porque no, él no fue con soberbia, él aún reconocía la autoridad que había en Faraón. Pero Moisés sabía, ojo a esto, iglesia, que él iba respaldado por una autoridad mayor, que es la del Señor Jesucristo, o Yahweh en ese entonces. Converso mucho con mi esposa, y ayer por la mañana le decía: mi amor, hoy veo muchos Moisés 2023, Moisés actuales, y ven la zarza ardiendo, porque si el Señor te llamó, vas a tener un encuentro con Él, va a haber una zarza para ti. Pero miren lo que yo veo hoy en día. Veo gente diciendo: a mí Dios me habló. Y entonces creen que porque Dios les habló pueden pasar por encima de las autoridades que Dios mismo ha puesto. Eso está pasando mucho hoy. El principio de autoridad se está diluyendo. Y me gusta decirle a las personas
que me comentan eso, yo les digo, bueno, si Dios te habló, pues ponte en línea con Dios y con tus autoridades, porque lo que Dios te haya dicho en el secreto te lo va a confirmar con tus autoridades. Ponle el nombre que tú quieras. Pueden ser tus pastores, pueden ser tus jefes, tus papás, tu esposo, en tu empresa, tu jefe, no sé, la junta directiva, el gobierno, etc. Jesús, nuestro mejor modelo, nuestro modelo a seguir. Jesús se sujetó a autoridad. Miren tan espectacular esta enseñanza del Señor. Sus primeros 30 años. Dígame alguien qué dice la Biblia de los primeros 30 años de Jesús. Solo encuentro un pasaje y es cuando por allá se perdió y salen sus papás. Ay, no sé, buscándolo y no lo encontraban, ¿se acuerdan? Y por allá alguien lo trae y le dice la mamá, le dice María, mijo, ¿usted dónde andaba? Estábamos preocupados buscando. Ah, no, mamá, yo estaba allá en el templo, allá, enseñándole a esos señores que están como un poquito embolatados con la ley. No, usted no tiene nada que quiera hacer por allá. Vámonos para la casa. ¿Y él qué hace? Reconoce la autoridad de sus papás y obedece. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Jesús se reservó en humildad y en mansedumbre durante sus primeros 30 años. Y mientras tanto dice la palabra que él crecía ¿en qué? En sabiduría y en gracia. ¿Delante de quién? De Dios y de los hombres. Me emociona Jesús, me pone eufórico. Después aparece Jesús sujetándose ¿a quién? ¿A la autoridad de quién? De Juan el Bautista, porque Juan era el que estaba bautizando. Y entonces llega Jesús y le dice, Juan, bautízame. Y Juan le dice, no, ¿cómo se te ocurre? Juan no entendía, Juan el Bautista no entendía en ese momento el principio de autoridad. Él estaba confundido. ¿Pero cómo así? Si tú eres el Mesías, ¿cómo me vas a pedir a mí que yo te bautice? Más bien tú bautízame a mí. Y entonces Jesús le dice, no, Juan, es que esto no se trata de lo que tú creas o pienses, no se trata de si te gusta o no te gusta, obedece. Es lo que le dice Jesús. Y entonces Juan, ¿qué hace? Obedece y lo bautiza. Juan el Bautista no se pone ahí en polémica con Jesús ni a pedir señales y a ver si de pronto ve bajar otra vez la paloma blanca, a ver si sí le cree o no le cree. No, Juan el Bautista sabía con quién estaba hablando, y una orden de Jesús se obedece a la primera. El amado, el esperado, el Mesías, el Salvador. ¿Cómo no obedecerle? Principio de autoridad ahí en Juan el Bautista. Jesús, siendo Dios mismo, ojo a esto, se somete y se sujeta a su misma autoridad. Jesús, siendo Dios mismo, viene a la tierra en cuerpo, en carne, en sangre, en hueso, y él mismo en Jesús se somete y se sujeta a lo que él mismo estableció en la tierra. ¿Usted no le parece impresionante este principio? Él mismo se sujeta. Jesús no quebrantó las leyes judías, Jesús era judío. Jesús lo que le decía a los fariseos y a los maestros de la ley era: hey, ustedes son los que no se sujetan, no soy yo. Y están manipulando ahí la ley, lo que Dios ha mandado. Pero Jesús se sujetaba. Jesús no desobedeció. Jesús no se sublevó. ¿Por qué? Porque eso mismo lo llevó a la muerte, y muerte de cruz. Por eso lo mataron. Y él hubiera podido barrarlos a todos en un segundo, pero él tenía una instrucción del Padre, o sea, su autoridad. Confío en ti, papá, yo obedezco. El mayor ejemplo de obediencia y de sujeción a la autoridad y sometimiento a la autoridad es Jesús. La iglesia es autoridad. La iglesia en este tiempo es autoridad. La iglesia de Cristo, nosotros somos autoridad. En la iglesia como institución hay autoridad. Por eso comencé hoy mi mensaje leyéndoles esto. Esto se llama principio de autoridad.
Estamos sujetos al gobierno, a las leyes que nos rigen y nos reconocen. Estamos protegidos. ¿Por qué? Porque nos sometemos y nos sujetamos a la autoridad puesta por Dios. Entonces nos reconocen. Somos legalmente reconocidos y esto es protección para nosotros. ¿Fue fácil? No, llevamos 2 años. Y eso que nuestra asesora jurídica dijo, nos fue bien, pastor. Yo pensé que se iba a demorar mucho más. Pero fueron 2 años de estar, pero ¿por qué así? ¿Pero por qué no lo devuelven? Pero ya lo habíamos hecho así. Pero doctora, ¿por qué me lo devuelven? ¿Pero por qué así? Señor, usted haga lo que le están pidiendo. Usted obedezca. Pastor, ¿no que es pastor? Usted haga caso. Ok, Señor, listo. Vuelva y radique. Toca volver a cambiar, pero me están pidiendo lo mismo que ya les había radicado. Oh, pastor, a ver, pastor, es que Dios trata conmigo primero. Dios trata con mi corazón para yo poderme parar acá. Si yo, en mi rol de pastor, en mi función de pastor y de predicador de la palabra, no me sujeto al Señor, no tengo autoridad para venir a predicarles a ustedes. No la tengo fácil. Pero hoy veo contra la iglesia, que es autoridad, gobierno de Dios en la tierra, algo que está pasando y me da vueltas y me da vueltas y digo, Señor, estoy que lo suelto y estoy que lo suelto y lo voy a soltar. Y hoy están de moda los escándalos de las mega iglesias. Y hay otros que pareciera que ay, les da como una alegría, como un fresquito ver cómo el pastor de esta iglesia, que ha sido de tanta bendición para el mundo entero, les sale su pecado por allá, tal vez salió a la luz. Y entonces, ¿qué hacemos? Expongámoslo. Mismo que hicieron con Jesús, crucifíquenlo. Tal vez hay líderes que su pecado los ha alcanzado, pero eso no me da derecho a mí a retuitear y a desprestigiar. Ojo a esta palabra, desprestigiar a la amada de Cristo, porque es su iglesia. La iglesia es la amada de Cristo. Yo les digo, hoy pilas con ese pecado. Sí, Pablo advierte en Corintios sobre los falsos profetas y les dice, cuídense de los falsos profetas. Pero también Pablo les dice, miren, no se pongan contra ellos, porque al final ellos recibirán lo que se merecen. O sea, el problema no es suyo. ¿A usted qué le importa? ¿Con qué derecho usted va a exponer el pecado de otro por el que Cristo también murió? Te estás metiendo con la amada de Cristo. Y quiero decirte algo, ahí hay un principio de autoridad muy delicado. Te las vas a tener que ver con el Señor. Hoy están de moda, dizque los deconstructores de la fe. Ciegos que no reconocen la autoridad. Por eso se esconden detrás de las redes a desprestigiar a la iglesia de Cristo. Imperfecta, sí, la iglesia es imperfecta. Y por esa iglesia imperfecta Cristo murió, sí. Y todos tendremos que rendir cuentas de lo que hacemos también. Pero así un hombre se haya equivocado, 2 o 3, al Señor no se le sale eso de control. Al Señor no se le sale su iglesia de control. Al Señor no se le sale su pueblo de control. Y es que estas personas lo que me dejan ver es que no reconocen las autoridades. Por eso son ligeros. Y tú no te puedes sujetar a lo que no reconoces. Si tú no reconoces la autoridad de Cristo, no te puedes sujetar a ella. Si tú no reconoces la autoridad de tu esposo, tú no te puedes sujetar a él. Si tú no reconoces la autoridad de Cristo para que tu esposa se sujete a tu autoridad, pues ahí está complicada la cosa. ¿Se dan cuenta que la autoridad está en todas partes?
Mi esposa y yo llevamos más de 20 años aprendiendo y caminando, sujetándonos a la autoridad. Y continuamos sujetos. ¿A quién? A Dios y a su palabra. Nos sujetamos a esta palabra que ustedes me ven aquí levantar con la mano en mis prédicas. Nosotros como pastores nos sujetamos a la autoridad de Dios, nos sujetamos al señorío de Cristo, nos sujetamos a su palabra, nos sujetamos a la guía de su Espíritu Santo, y que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos guarde. Pero también nos sujetamos a nuestra comunidad. Para lograr esto tuvimos que crear, que orar para que el Señor nos mostrara unas personas, crear una asamblea, crear una junta, hacer unos estatutos, que el Señor dispusiera el corazón de las personas. Pero Él lo hizo. ¿Por qué? Porque estábamos buscando sujetarnos a la autoridad. ¿Nos costó? Sí. ¿Nos demoramos? Sí. Pero aquí está la bendición. ¿Se dan cuenta lo que pasa cuando nos sujetamos a las autoridades? Hay bendición en la sujeción. Nos sujetamos al gobierno, así estemos en desacuerdo, pero es que hay cobertura de protección espiritual ahí en ese principio. Hoy el Señor nos está abriendo puertas. Ya hacemos parte y representamos la Comuna 14 del Poblado ante la Secretaría de Participación Ciudadana y la Alcaldía. Representamos la iglesia local del Poblado en Medellín. Nos reconocen, se dan cuenta cómo Dios con su autoridad va respaldando. 2 años nos demoramos. La obediencia siempre trae bendición, iglesia. Aunque toque pasar por la prueba del tiempo, por la prueba del rechazo, de la espera, del esfuerzo, pero la obediencia y la sujeción a la autoridad siempre, siempre, siempre van a traer bendición. Nadie es autoridad si primero no se somete a la autoridad. Y esto va para los que quieren y les gusta mandar y ser autoridad. Y yo soy el jefe, yo soy el gerente. Te lo repito, nadie puede ser autoridad si primero no se somete a una autoridad mayor. El servicio da autoridad, una vida de servicio. Moisés duró 40 años siendo el más egipcio de los egipcios, siendo servido él allá como un príncipe. Y después de eso tuvo que huir al desierto y duró 40 años pastoreando ovejas de su suegro. Y después sus siguientes 40 años, que es cuando Dios lo llama en la zarza, cumpliendo el propósito. ¿Por qué? Porque se demoró 40 años entendiendo el principio de autoridad, aprendiendo a ser humilde. Por eso Moisés nos echó para atrás. Servir en obediencia incondicional es adoración para el Señor. Esta semana hablé con alguien y me decía: pastor, mi pasión es servir. Yo le sirvo al Señor, así no tenga peso en el bolsillo, no me importa, pero yo voy y le sirvo. ¿Por qué? Porque lo hago por amor a Dios. Él es una persona que entiende el principio de autoridad y sabe a quién le sirve y sabe quién lo respalda. Voy a terminar con una conclusión, que es mi introducción para el siguiente tema dentro de 8 días, porque en 8 días tenemos la segunda parte. No queremos vivir la vida cristiana a la manera de Dios hoy en día, sino desde nuestra rebeldía. Se está levantando un espíritu de rebelión impresionante, aún en la iglesia, y debemos tener cuidado. Hoy nos estamos enfrentando, como dicen los psicólogos, a una generación de cristal. Todo les duele, todo los quiebra, todo los rompe, no aguantan nada. Y hay de que la autoridad les exija un poquito. Me voy porque estoy en desacuerdo. Si los planetas no están alineados, renuncio. Y debemos tener cuidado, porque lo que veo yo en el mundo es gente, y a través de las redes sociales, levantando altares, pero a su propio ego. Andan ciegos, una generación que no le interesa el principio de autoridad ni la obediencia. No me interesa.
están cautivados por el yo. Y nosotros, nuestra generación, también es culpable, es responsable de eso, porque no les hemos transmitido a las generaciones que vienen estos principios, y es nuestra responsabilidad hacerlo. Me voy a Éxodo 32, más adelante por allá. ¿Qué pasó con esta gente? Pues resulta que Moisés no aparecía, y Aarón, que era el que se sujetaba a la autoridad, se dejó presionar del pueblo, y entonces se rebelan todos contra Dios, se rebelan contra Moisés, y Aarón se asusta y termina haciendo un becerro de oro para adorarlo. ¿Cómo es posible un hombre que tenía claro quién era su autoridad termina haciendo un becerro de oro para adorarlo y que todos lo adoraran también? ¿Cuál fue el resultado de eso? Pues que toda esa generación se perdió, no entraron a la tierra prometida, se les quemó el pan en la puerta del horno. Dios no respalda la rebeldía, aunque permita que ella opere en el mundo. Y ahí voy a comenzar el mensaje dentro de 8 días. Dios permite que la rebeldía esté en el mundo, pero no la respalda.